No podemos votar a todas las personas que son policía, no podemos votar a todos que es juez, sino que tenemos que pasar un proceso de quién cometió las violaciones de derechos humanos y esas personas son las que tienen que responder ante la justicia y son las que no pueden volver a ocupar cargos dentro del ministerio. ¿Nos estamos preparando para ese momento? Bueno, no sé. En el 2015 por ahí, Raúl Castro anunció una reforma de la ley electoral y nosotros estamos trabajando con IDO en la UPR en un proceso como de planificación estratégica de la organización y una de las debilidades nuestras era la alianza y a partir de ahí empezamos a trabajar con algunas organizaciones de la sociedad civil en llevar adelante una propuesta de reforma electoral. Ya antes habíamos establecido contacto con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y ellos nos empezaron a dar capacitaciones en base a los obstáculos que habían dentro de la ley electoral. En mi casa, que era la oficina también de Cuba en Cuba, se hicieron mesas, yo expliqué un poco lo que era la ley electoral, se hicieron debates y a partir de esos debates se elaboró un informe que fueron revisados por magistrados de América Latina, México, Argentina, del mismo Tribunal Electoral de Costa Rica. Fue un proceso bastante enriquecedor. Creo que es uno de los que puedo calificar que disfruté más aprendiendo. Aprendí de aquellas personas que tenían una experiencia en estos temas electorales bastante profunda y los consejos que nos dieron fueron muy efectivos. Recuerdo uno de los jueces de Costa Rica que nos decían, la ley tiene un montón de problemas, pero ustedes no los pueden resolver todos. Tienen que escoger tres, los principales, para que uno solo pase. Si uno pasa, ustedes pueden seguir trabajando en los otros problemas que tienen. Y bueno, la experiencia fue buena porque nosotros seguimos esas recomendaciones, presentamos tres propuestas, se la presentamos al partido porque era el partido que iba a hacer la propuesta, la Asamblea Nacional, que es como siempre ha funcionado, y a partir de ahí se haría la reforma de la ley electoral. Nosotros presentamos en el séptimo congreso del partido, creo que es la señora se llamaba Lázara, que además era diputada. Y bueno, después vino ese congreso. Hay un videito por ahí, Raúl, que dice que si existieran dos partidos, uno era de él y otro de Fidel. Y, o sea, eso un poco fue porque nosotros pedimos entre las tres propuestas una, la eliminación de las asambleas de rendición de cuentas y todo lo que era la parte municipal. Dos, que permitiera otras organizaciones, no pusimos partidos políticos, pero organizaciones con fines políticos participar dentro del proceso electoral y la presentación de candidatos. Y la tercera era la de que se creara un órgano electoral de manera permanente. Cuando terminó 2016, bueno, ese fue el año en el que allanaron mi casa, me dejaron sin nada, sin nada, sin nada. Fue después de haber presentado esa propuesta. Y en diciembre de ese año 2016, Raúl dijo que ya no iba a hacer ninguna reforma electoral hasta que terminara esa legislatura que terminaba en 2018, que abrirían el proceso de reforma. Bueno, no dijeron que en ese momento que abriría, pero cuando llegó 2018. Abrieron el proceso de reforma electoral y una de las propuestas de las reformas era un órgano electoral con carácter permanente, que era una de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Al día de hoy es una de las cosas en las que se puede hacer incidencia, pero sí aprendimos, una, que hacer incidencia a nivel interno es bastante riesgoso. Está, bueno, la prueba que allanaron la sede de Cubalé, Julio estuvo un año preso, ¿no? Y otras experiencias que han tenido de que si intentas hacer incidencia a nivel interno eso es mucho más riesgoso y más utilizando la ley. O sea, muchos dicen que utilizar la ley es por gusto, pero es una parte del proceso de aprendizaje. Y bueno, lo malo de toda la experiencia fue la parte del proceso de alianza, además de todo el descrédito por parte de la seguridad del Estado. Entonces sí, fue bastante complicado, pero creo que dentro de todo el panorama, la experiencia en sí misma de hacer incidencia y aprender fue algo positivo. Creo que un poco también pasó con el 349, que fue algo con el tema de una ley, se logró paralizar, sí, es verdad, el objetivo era que la derogara, pero no la aplicaron, y fue todo un proceso de incidencia interna y internacional también, y se logró paralizar el decreto 349. No pueden decir que no funciona, funciona. Claro que es mejor ver como que no todo fue felicidad, lo mejor era que hubieran derogado la ley, pero si lograste la suspensión en un gobierno que es tan autoritario, que no reacciona a la crítica, además como un niño chiquito que cuando le da una perreta
hay forma. Tú tienes un gobierno así, lograr eso es un paso de avance. Y Empodera es un grupo que se está sintiendo, logramos hacer algo, se siente fortalecido. Eso es lo que habla de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Tú no puedes decir que tú eres fuerte si tú no intentas determinadas acciones que tienen éxito. El éxito no es todo, o sea, y más en el tema legal, el éxito es a largo plazo. Tú no lo ves hasta dentro de. Nosotros lo hicimos en 2016 y no fue hasta 2018 que se vio. Lo mismo pasó con el 349. Fue un año esperando que dieran la respuesta sobre todo el proceso de denuncia internacional. Pero fue un proceso totalmente diferente. Creo que el otro proceso fue un poco más natural, por decirlo de alguna manera. El tipo de liderazgo que hay, que se conoce en Cuba, es autoritario. Incluso nosotros mismos dentro llevamos un dictador. Uno tiene que estar luchando constantemente por ejercer un liderazgo más transformacional, ¿no? Pero era completamente ahí, todo el mundo estaba al mismo nivel, era muy horizontal. El MSI siempre fue horizontal en el sentido. Sí, Luis Manuel era como la parte de luz y, no sé, por decirlo, de gozadera, por decirlo así de alguna forma, pero también estaba Mauri, estaba Iri, o sea, y todos estaban bastante horizontal. Es la principal herramienta de represión dentro de un sistema de control que han venido perfeccionando desde 1959 que llegaron con los primeros fusilamientos y toda la modificación. De hecho, el derecho penal es las primeras normas que se empiezan a modificar son de derecho penal y eliminaron muchísimas garantías, ¿no? Como el habeas corpus, de eso desde el principio. Y es la herramienta, es el menú que ellos tienen. Se han venido desarrollando una serie de normas que le da un poder discrecional a las autoridades y discrecionalidad sin traba. O sea, ellos toman decisión y no hay nadie que pueda supervisar, cuestionar de qué forma tomó la decisión la autoridad. Como que te detengo, te llevo para la estación de policía, no tengo, sin ninguna justificación, a mí nadie me pregunta por qué te detuve, si esa detención fue ilegal, si fue arbitraria. Y ese poder así tan amplio que le han dado las autoridades es lo que es prácticamente que te puede decir cómo te puedes proteger con eso. O sea, está complicado. Solo hay unos derechos básicos que yo recomiendo a todo el mundo que haga. No todo el mundo sigue las recomendaciones. Una, cuando te detengan, deja tu boquita cerrada. No hables nada. Lamentablemente, hemos visto que la gente habla hasta por los codos. Y piensan que se están salvando, sin embargo, se están poniendo la misma soga al cuello. La seguridad del Estado ni el Estado cubano es omnipotente ni omnipresente. No saben de todo como piensan. Si ellos supieran de todo, ya contaríamos muchas historias, pero no, se enteran por lo que nosotros, cuando estamos en los interrogatorios, decimos. Y digo nosotros, ubicándome de manera general. Entonces, si todos nos calláramos la boquita y no dijéramos nada, ellos tuvieran menos información. Y evidentemente no te tendrían con la espada de Damocles, porque una vez que tú cedes ante las presiones que ellos hacen, has ahí completamente roto y sigue el proceso. O sea, una forma de realmente de protegerse es no interactuar con ellos. No te queda más remedio que estar, ir y presentarte porque lo decidiste, bien, di tu nombre, de dónde tú eres y listo, cierra tu boca. Esa es la única forma de protegerse dentro de un sistema como ese. Porque mientras más tú hables, más le estás dando información y más ellos pueden utilizar la ley penal para abrirte por cualquier proceso. Pongamos un ejemplo, las protestas del 11 de julio. Fueron una protesta y cómo lo interpretó el tribunal como un acto sedicioso. Y ahí te dice, y no tiene nada que ver, tu ley es sedición, es un delito político, incluso de carácter militar, que tiene que ver con armas, y las protestas que fueron. ¿Quiénes utilizaron las armas en las protestas del 11 de julio? Fueron ellos. Sin embargo, ahí está, un acto sedicioso. Entonces, lo mejor para protegerse en un sistema en el que no hay una piedra, o sea, por más que nosotros querramos proteger o decirle a la persona, darle garantía, decirle cómo actuar ante las autoridades, nosotros siempre le dejamos saber de que no hay una piedra en Cuba donde te puedas meter, te puedes esconder. Tienes que aprender a protegerte tú y la única forma es que no te imputen. Y si como único es que tú no hablas. Tú no hables ni para responderle una sola pregunta. Listo, y eso es un derecho que está reconocido en la Constitución. Ellos utilizan 20.000 mañas, como decirte, no, esto no es un interrogatorio, esto es una entrevista. Mira, te sientan, te dan café. Pero todo eso son violaciones y la gente piensa, ay, no, si fue amable. Ay, me brindó café. Ya, ahí está. Ese es el gancho, ¿no? Para que tú vomites toda la sopa ahí. Es una vergüenza porque normalmente cuando tú estás delante de una de estas personas, tú piensas que estás delante de la gente 007, ¿entiendes? Y ahí te das cuenta de que ni ellos mismos saben la ley. Ellos lo único que saben hacer es como chantaje, ¿sabes? La parte de los mismos recursos que utiliza la mafia.
el chantaje emocional con tu familia, pero no creo que sean inteligentes ni más de lo que estoy. Yo lo que considero es que la gente tiene que bajar un poquitico el ego y no creerse de que están en la misma preparación para hablar con una persona. No es que aquel estudió psicología ni nada, porque realmente no estudiaron nada de eso. Te puedes sentar en una posición, ponerle mala cara y mirarlo directamente a los ojos y vas a ver que los 3 minutos están nerviosos. ¿Qué tipo de gente es ese? ¿Tú me entiendes? Entonces, la gente lo empieza a hablar porque si la revolución, esto, ellos te dicen y tú por el lado, eso es dictadura y empiezas a intercambiar como si estuvieras intercambiando con tu amigo. No es tu amigo. Él te está diciendo, no, yo no soy yo no te estoy interrogando. Pero si te está interrogando, él no es amigo tuyo, no hables con él como si fuera amigo tuyo. Boquita cerrada. Porque ahí es donde tú te despachas. Le cuentas tan mamía sin darte cuenta. Por eso, boca cerrada. Y después van para Razones de Cuba, le sacan un video, como lo han sacado mucho, ¿sabes? Hablándose por los codos. ¿Entiendes? Pues es una cuestión así. No se puede hablar tanto. Simplemente esa es mi recomendación principal. Entrevista a la lista, toma 1.